Al ocupar el cargo de directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, me enfrenté a violencia de género. Da como mucha casualidad, ¿no? He sido la primera mujer en ocupar un cargo de alta dirección. Mis antecesores son 2 hombres usuarios de silla de ruedas. Cuando ellos los nombraron, quiero participarte que en el 2008-2009 yo era la encargada del grupo de legislación y derechos humanos del Consejo Promotor que tenía el DIF Ciudad de México. Y desde ahí impulsamos la ley. La primera ley que tiene Ciudad de México, apegados ya una vez que entró en vigor la convención, tratamos de armonizarla y también con la Ley General de Inclusión a las Personas con Discapacidad. Entonces se crea la ley, entre unos de los apartados, uno específicamente es la creación del instituto. El instituto está por ley. Y para ser persona titular de ese instituto, tienes que cumplir ciertos requisitos. Y yo fui la encargada de realizar el perfil de la persona que iba a ocupar ese puesto. Yo en aquel entonces tenía 29 años. Y uno de los requisitos era tener 35 años. Tener discapacidad permanente, antes se clasificaba así, malamente, permanente y temporal. Cuando la temporal no existe, es una limitación o una incapacidad. La discapacidad no se cura, no se quita. Es una condición con la que vamos a vivir, ya sea del modo en que la tenemos, que puede ser por accidente, por edad, nacimiento o hereditaria, ¿no? Son como las 4 formas de vivir con una discapacidad. Tener título profesional y tener experiencia mínimo de 5 años en el tema de discapacidad con reconocimiento del mismo. Yo te digo, tenía 29 años y dije, algún día, no sé cómo, yo voy a llegar a ese lugar. Y llegué 10 años después, ¿no? Mi transitar ha sido no de muchos trabajos, pero ha sido largo. Y siempre he trabajado en gobierno. Entonces, cuando me nombran directora, hay amparos contra mi nombramiento, casualmente por hombres. Exactamente, no hubo nunca un amparo, ni en contra del primero ni del segundo, ¿no? Eran hombres. No hubo ningún amparo, queja, enojo, enfado. Sí, algunos de manera personal, porque no se llevaban de manera personal con las personas titulares. Pero una cuestión legal no lo hubo hasta que llegué yo. Hasta que llegué yo argumentando que no se les consultó para mi nombramiento, cuando la consulta solo es para decisiones que incumben a los derechos de las personas con discapacidad, no a los nombramientos a cargos públicos o de elección popular. Y yo dije, ¿es en serio? Entonces entregó todo mi currículum, toda la trayectoria de donde venía yo, que había estado haciendo. No, además era un amparo que estaba ganado, aunque se dejara, si no se hubieran ofertado las pruebas, se dejaba correr. La ley lo dice, lo nombra la titular o el titular de la jefatura de gobierno. Y entonces yo les diré, ahora en esta nueva administración que empezó el año pasado, se nombró a otro hombre titular de la Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y no hubo ningún amparo. Entonces también es este tema que aún nosotros, teniendo la condición, las mujeres con discapacidad, todavía vivimos más violencia por ser mujeres y ocupar cargos de alta dirección.
Bueno, las personas con discapacidad nos enfrentamos a diversas barreras. Hay quienes piensan que solo son las barreras físicas, ¿no? En cuanto a la infraestructura y a la arquitectónica, pero no es así, no solo es las barreras físicas, por ejemplo, una rampa, un barandal, ni las arquitectónicas de cómo están construidos los edificios totalmente inaccesibles, entendiendo que ninguna ciudad en el mundo fue pensada para incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Tomando en cuenta que hemos sido históricamente relegadas y discriminadas por vivir con esta condición. También nos enfrentamos a barreras culturales, de pensar que no somos personas sujetas de dignidad ni de reconocimiento como personas, ¿no? De decir que no podemos hacer las cosas, que a dónde vamos a llegar si tenemos discapacidad, de solo pensar que somos sujetas de dádivas, de limosnas, ¿no? Sin tener esta claridad de que somos sujetas de derechos, de todos los derechos consagrados en la Constitución de nuestro país, hablando por Ciudad de México, de nuestra ciudad. Y bueno, las personas con discapacidad tenemos un instrumento internacional que respalda, pero también garantiza nuestros derechos, que es la Convención sobre las Personas con Discapacidad, ¿no? Sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención, que este año cumplió 19 años de su entrada en vigor. Y bueno, este documento no inventa derechos, simplemente, como lo hemos dicho, hace este enlace, este cruce de los derechos constitucionales, nuestras garantías, pero la convención nos dice cómo, le dice al Estado mexicano cómo debe garantizar nuestros derechos, ¿no? También hablamos de estas barreras institucionales. Aquí hablando de las pocas políticas inclusivas. Siempre lo he dicho, que toda política debe ser inclusiva, tiene que ser para todas las personas, salvo que haya una cuestión en específico para lo que vaya a atenderse. También ahí se tiene que ver para quién va, cómo, dónde y el impacto que causaría si es que esa política pública es totalmente funcional. Pero también las barreras a las que nos enfrentamos es la denegación de los ajustes razonables. Pareciera, bajo la falsa creencia, que esta nivelación o estas brechas de desigualdad que hay que subsanar, pareciera que es la carga de la persona con discapacidad, y no lo es, ¿no? Nosotros no estamos en igualdad de condiciones que otras personas, por lo tanto deben de nivelarse esas brechas de desigualdad. Yo, por ejemplo, si ahorita te digo, oye, la silla está muy alta, necesito una más bajita, o que me traigas un banco, no te repercute a ti en nada, económicamente o estructuralmente. Pero si me niegas ese ajuste para que yo esté bien y esté cómoda, entonces ya estamos hablando de una barrera de negación de derechos y de discriminación. Esa es una de las grandes barreras a las que nos enfrentamos, la denegación del ajuste razonable, porque también se cree que es porque es una carga económica. Y nosotros no lo vemos así, si lo vemos desde un enfoque de derechos, es una inversión para que más personas con discapacidad sean usuarias del servicio que tú estás dando. Y la misma convención lo dice, el Estado está obligado a implementar estos ajustes razonables, y también habla de empresas, de la responsabilidad del sector empresarial, siempre y cuando no sea una carga desproporcionada. Ejemplo, si ahorita tuviéramos que subir y yo no puedo subir y no tienes elevador, te digo, es que no puedes, tienes que construir un elevador ahorita. Pues no se puede, ¿no? Es mucho recurso que ahorita no se tiene, pero ¿qué te parece que llevemos la entrevista abajo? Entonces ahí está mi ajuste. No me puedes cumplir el tema de que en este momento no tienes un elevador, pero podemos hacer la entrevista aquí. No es esta nivelación de no siempre es un no para todo, sino es, ok, en este momento no, pero tengo esto.
Esa es la parte importante de los ajustes, crear mecanismos de participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. Eso es súper importante porque pareciera que todos saben de nuestros derechos y de nuestras necesidades y entonces no nos consultan. Ese es uno de los grandes deudas que tiene el Estado para con las personas con discapacidad. No preguntarles qué necesitan y entonces nos ponemos a hacer leyes, reglamentos, sin tomar en cuenta la opinión del colectivo. También es una de las grandes barreras, nuestra negación a la participación colectiva, pero también personal, en cuanto a las decisiones que tengan que ver con nuestros derechos. La pobreza y exclusión económica es otra de las grandes barreras. El pensar que una persona con discapacidad solo es sujeta de dádivas no te permite enfocarte en que hay todo un sistema de atención integral para la población que vive o transita también por México, hablando yo de Ciudad de México, que estamos incluidas las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué no pensar este derecho a la educación, que tiene que ser una educación inclusiva? Ojo, está mal entendido. Ahora, como lo saben, está la ley de educación y habla de la ley inclusiva. No se trata de meternos, y lo digo meternos porque no nos incluye, no hablamos de inclusión, de meternos en el mismo salón con todos los demás alumnas y alumnos. Cuando el docente no conoce del tema de discapacidad, ni la atención, ni la educación muy estigmatizada, educación especial. No es especial cuando fue concebida, si fue concebida bajo un modelo médico. No porque somos especiales, no lo es bajo la concepción que somos seres especiales, angelitos, no. Es educación especializada que lleva todo el enfoque de derechos hacia una educación inclusiva y tenemos que transitar. No digo que eso tiene que ser mañana, pero tampoco en 10 años. Esa es la parte. Y luego, la denegación del trabajo, de un trabajo digno bien remunerado. Si no tenemos estudios, entonces ¿a qué podemos aspirar? Solo a limpieza, y no es malo. Pero quiero que entiendan que la denegación de derechos repercute en nosotros en el tema laboral. ¿A qué podemos aspirar? ¿A ser directores? No, porque no tenemos estudios. Y cuando tenemos estudios, no hay experiencia porque está el estigma de que seremos capaces, podrán. No es que va a pedir permiso cada rato para ir al doctor o que no puede hacer esto. No, todos esos prejuicios nos conlleva también a estas barreras y nos llevan a vivir pobreza porque no somos económicamente productivos. Vivimos al día. Hay quienes tenemos un trabajo bien remunerado, hay quienes no está tan bien remunerado o un trabajo formal, pero la mayoría estadísticamente tiene este derecho al trabajo, pero de manera informal, vendiendo cosas por catálogo, en los mercados, dulces, comida. Y vamos al día, porque aparte, una persona con discapacidad en su atención salud cuesta 3 veces más que una persona que no lo tiene, porque necesitamos una atención específica a nuestra condición y muchas veces a una consecuencia de nuestra condición. Y no es lo mismo estar enfermo o enferma a tener discapacidad. Hay personas con discapacidad que no padecen alguna enfermedad. Ahí vemos personas que sí, vivimos la condición de discapacidad y también vivimos con alguna enfermedad, ya sea a consecuencia de nuestra condición o por otro factor externo. Una de las partes importantes es tomarnos en cuenta, como ya decía, la participación
de las personas con discapacidad es importante. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11, apartado G, estamos ahí las personas con discapacidad, como en el grupo de atención, de grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad, que es muy distinto a hablar de grupos vulnerables, ¿no? Hablar de situación de vulnerabilidad es por el contexto de la condición de vida que estamos sujetos primordialmente o de manera primaria a ser receptoras de conductas de discriminación o de violencia. Por eso es que así es el término ahora usado desde una mira de derechos humanos. Esta participación también de que no nos quedemos calladas las personas con discapacidad cuando somos violentadas. No existen diversas instancias protectoras y garantes de los derechos, la información. También el Estado tiene que dar esta información de manera accesible. ¿De qué importa que me digan, sí, es que está la Comisión de Derechos Humanos? Está la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, Ciudad de México, CONAPRED, COPRED, la Fiscalía. ¿De qué nos sirve si no hay una accesibilidad de la información? Y cuando llegas a estas dependencias de gobierno, no existe la accesibilidad para poder emanar nuestra denuncia o nuestra queja. También esa es una de las partes importantes, ¿no? Y también concientizar al sector privado que son parte. Si no bien es cierto del Estado, ¿no? Son cosas distintas, pero también tienen o se ven beneficiadas del mismo Estado, porque tienen los permisos, tienen beneficios fiscales, no sé, como toda esta amplitud de temas que el gobierno o el Estado puede proporcionarles para quien pone una empresa o las transnacionales, ¿no? O sea, no es que sean una extensión del Estado, pero ocupan del Estado. Entonces también deben ser garantes de los derechos, no actuar, malamente les llaman responsabilidad social, porque no hablamos de una responsabilidad de garantía de derechos y no de voluntad, porque a mí nadie me obliga. Sí nos obliga. Sí hay cuando tienes participación del Estado en tu actuar, sí tienes obligaciones también. Aunque bien es cierto, el obligado es el Estado, los demás tenemos responsabilidades, la ciudadanía. La ciudadanía tenemos responsabilidades, las obligaciones las tiene el Estado y quien conlleva la ayuda con ellos. Justamente en el instituto estamos llevando a cabo un diplomado de anticorrupción. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, les digo, ya tiene 19 años que entró en vigor, no dice como tal la palabra corrupción. Pero en el artículo 3, inciso B, si mal no recuerdo, habla de que se tienen que evitar toda conducta que esté opuesta a la convención. Ahí hablamos de la corrupción. No esta denegación de derechos porque alguien más va a tener el beneficio de decir, a ti no te doy tu derecho porque yo lo tendré a beneficio de garantizar el de un tercero o el mío propio. Y entonces, ¿qué decimos? O sea, ¿eso es a discreción o cómo es la garantía de derechos? Entendemos que no todo es corrupción y no todo es discriminación, pero cuando sí lo es, ejemplo, en los apoyos económicos, en la distribución del apoyo económico. Antes se podía dar por medio de asociaciones, por medio de terceros que, los juntamos 20 en la escuela y entonces yo voy a nombre de todos y tramitaba el apoyo económico. Y a veces ese apoyo económico no llegaba a la persona,
pero sí llegaba la persona que lo tramitó y ella lo tenía y te decía, ay, es como un pago de que yo fui el gestor, cuando el Estado estaba asegurando que la persona se veía beneficiada de ese apoyo económico y fue para esta persona. O lo que se hizo fue, por eso es que se quitaron los intermediarios. Mucha gente se molestó, asociaciones, porque decían es que era más fácil que uno tramitara. Pero para evitar estos actos de corrupción, de que estos se quedan en unos cuantos, ahora ya el trámite es personalizado, es personal. Va la persona o va con su persona de apoyo, o van los dos y hacen el trámite de este apoyo económico, ¿no? También en la emisión de placas de personas con discapacidad, que está el gestor y se ve beneficiado y te cobro más, y entonces se hace la negocia con quien está en la dependencia que emite estas placas. O sea, veamos la cadenita de cómo es que para garantía, para que me garantices o para que me des lo que me corresponde por derecho, tendría yo que hacer otra acción que no está implícita en esta cadena de cumplimiento, porque si no, no se puede. Esta repercusión de, oye, es que necesito hacer este trámite, pero no puedo ir. Ah, yo te lo hago, no te preocupes. Pues ahí nada más me das un tanto por ciento. ¿Pero por qué? ¿No? O no, es que yo ya tengo mi grupito de acá. Se van a abrir ciertos beneficios, también hablando de alcaldías, ¿no? O sea, de todo lo que es el sistema de gobierno, hablando desde gobierno central, descentralizados, desconcentrados, autónomos, todo este armamento del gobierno, de decir, ah, se van a dar estos, pero yo ya tengo como a todo un colectivo a quien voy a beneficiar para un bien mío, y solo hago con que recibo papeles de los demás, pero ya no entraron porque entraron estos. O si esta denegación de derechos por conductas de corrupción, actos de corrupción, pues así se ven mermados nuestros derechos. Y todavía nos preguntamos qué estamos haciendo mal, ¿no? Si están como todos los requisitos para ser usuario de ese programa o de ese beneficio, de ese insumo, y no lo cumplimos porque llegamos tarde. Y en verdad llegamos tarde o alguien más está yendo beneficiado o beneficiada con este trámite a título personal o bien para alguien más con un beneficio propio. Y eso es lo que no se ha tenido como muy puntual o se ha querido ver, ¿no? De que, pues es que solo me está pidiendo esto. ¿Y eso qué te implica? ¿Qué te implica que solo dices tú, te pida esto, pero voy a ganar? Y la gente dice, es que estoy invirtiendo para que me den mi apoyo. No, no tendrías por qué invertir. Es nuestra obligación como servidores públicas, servidoras públicas, dar esa atención de servicio, de calidad, de calidez y cumpliendo los derechos sin recibir nada a cambio de la persona a la que le vamos a garantizar sus derechos. Eso es el tema.